que a varios grupos ya se les ha dicho que primera semana de agosto íbamos a iniciar con las semanas presenciales. Queríamos saber si en la reunión que ha tenido, se mencionó en la anterior clase, vamos a volver con su materia presenciales o algo así, doctor. Perdón. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, doctor. Sí, doctor, se le escucha. Gracias, no, tenía un problema con el micrófono y por eso estaba con dos cuentas. Bueno, de hecho, según reunión que hemos tenido la anterior semana, no hay una fecha establecida. La reunión ha sido esta semana, perdón. No hay una fecha establecida para poder generar la presencialidad. De hecho, si hay una fecha, se les va a indicar. Se les va a indicar cuándo va a suceder esto, pero de todas maneras no hay una fecha. Si bien muy posiblemente agosto haya presencialidad o semipresencialidad, pero no va a ser primero. Va a empezar los laboratorios preclínico. Yo creo que va a ser muy posiblemente anatomía dentaria y todo lo que es tercero. Y después va a entrar clínicas, posiblemente a fin de año o cerca a fin de año va a entrar clínicas. Pero para las materias teóricas o que son eminentemente teóricas no hay ninguna resolución, a no ser que el gobierno dicte una resolución diferente, pero por el momento no hay, hasta donde yo sé, no hay ninguna instrucción, no hay ningún instructivo que diga cuándo deben entrar. Déjenme que verifique de todas maneras, posiblemente haya llegado algo esta mañana, pero verifico en mi... Doctor, entonces, ¿no vamos a pasar laboratorios de histología? Lo que pasa es que yo le había dicho al doctor Wilfredo que él prevé, y no es conmigo que tienen que hablar. En el chat de él, hablen con él. Yo le he insistido varias veces que él vea la manera de, no sé, de pasar clases cada 15 días. Como él tiene varios grupos, incluso, pero él podía juntarlos a todos los grupos y pasar una sola vez con todos, o sea, con los 3 grupos. Puede juntar hasta 300 universitarios en su chat. Pero lamentablemente no responden, ¿no? Entonces insistan ustedes, porque si no va a haber presencialidad, de hecho, posiblemente no haya en histología, entonces de hecho ustedes tienen que insistir con él, ¿no? Yo no puedo insistir más. Yo lo que le voy a solicitar a él a fin de año solo son notas, y bueno, él va a ver de dónde saca las notas, ¿no? Entonces, yo le había pedido a él incluso que, no sé, si no puede hacer laboratorio, que les haga algún tipo de práctica virtual, algún tipo de tarea para que ustedes puedan realizar. Entonces, ustedes son los que tienen que ver, porque hasta donde yo sepa, y mire, estoy revisando ahorita el chat de la facultad, no hay ningún instructivo que diga que deberíamos pasar. Voy a ir hasta la fecha de la reunión. No hay ningún instructivo que diga que la presencialidad o la semipresencialidad empieza en agosto, ni siquiera para clínicas, todavía está por definirse. No hay nada concreto. Así que no se me asusten en ese aspecto. Entonces, cuando se les indique, no sé si es a ustedes o al otro grupo con el que he hablado, no se les va a comunicar con tiempo para que de hecho los que están en el interior puedan apersonarse por la capital. Ahora, si permítame, hago mi biométrico y empezamos. Gracias, doctor, por aclararme las dudas. Bueno, el tema de hoy se titula tejido óseo y tejido cartilaginoso. ¿Por qué los dos en el título? De hecho, porque hay una relación muy próxima en cuanto a las características de generación de tejido. De hecho, no vamos a analizar el tejido óseo por el momento, pero el inicio se llama, de la unidad temática está vinculada a lo que es el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. Como bien ustedes saben, el tejido óseo y el tejido cartilaginoso son tipos de tejido conectivo
Y entonces, este tipo de tejido conectivo prácticamente es, y como lo habíamos clasificado, es un tipo específico de tejido conectivo, por lo cual requiere un tipo especializado de tejido conectivo, por lo cual requiere un análisis independiente. Entonces, ¿qué es el tejido cartilaginoso? De hecho, el tejido cartilaginoso es un tipo de tejido conectivo particular, especial, con características muy diferentes a otros tejidos, que se caracteriza, al igual que el tejido conectivo, en tener un volumen significativo de matriz extracelular y un reducido contenido de células dentro de su matriz. Las células, de hecho, tienen características particulares, tienen similitudes en cuanto a las otras células del tejido conectivo general por el hecho de que generan una matriz colágena, la cual posteriormente tiende en este caso no se mineraliza como el hueso, sino tiende a gelificarse, a tornarse mucho más densa por la gran cantidad de fibra o de material extracelular que las células formadoras del cartílago generan. Otra de las características de este tipo de cartílago es que tiene cierta resiliencia por el hecho de que tiene una gran cantidad de fibras. Bueno, hay fibras de 3 tipos, pero ya las vamos a describir más adelante. Fibras que permiten que el cartílago tenga características de resiliencia y de elasticidad, lo que hace que sea un cartílago o sea un tejido adecuado para utilizarlo o para generar algún tipo de amortiguación o de disminución de fricción entre las estructuras del cuerpo, llámese huesos. Entonces, por lo cual el tejido cartilaginoso tiene mucha importancia al momento de generar función de motricidad. Dentro de los componentes del tejido cartilaginoso, al igual que los componentes del tejido conectivo propiamente dicho, les decía que tienen 2 componentes significativamente diferentes. Uno que es el componente celular y el otro el componente extracelular. Dentro del componente celular, de hecho, hablamos de 2 tipos de células, una célula madura y otra célula inmadura. De hecho, la célula madura está vinculada a lo que es, perdón, la célula inmadura está vinculada a lo que son los condroblastos, a partir de los cuales se genera una célula madura conocida como condrocito. La matriz extracelular, como les decía, es una matriz bastante densa, a diferencia del tejido conectivo común. Es una matriz que dentro de sus componentes tiene, de hecho, como todo el tejido conectivo, tiene fibras colágenas. Aparte de eso, se puede identificar también en algún tipo de tejido cartilaginoso que se identifica fibras de tipo elástico. En gran parte de los tejidos, casi en todos los tejidos, encontramos un componente gelatinoso. Una característica de este tipo de tejido conectivo es que de hecho es avascular y aneural. ¿Qué quiere decir eso? Avascular, que no tiene ningún elemento vascular, no hay arterias y venas que atraviesan este tejido, de hecho solamente llega a la periferia. Y aneural, de la misma manera, que no tenga un componente nervioso que se encuentra atravesando este tejido. Por eso se dice que las estructuras cartilaginosas, y pasa lo mismo con las estructuras óseas, no tienen la capacidad de sangrar, por lo mismo no tienen la capacidad de tener sensaciones nerviosas, o sea, no sienten dolor en sí. De hecho, si hay dolor en las estructuras cartilaginosas u óseas, es por el tejido el tejido que rodea a la estructura así formada, ¿no? Llámese un tejido externo o un tejido interno. Entonces, esta forma de tejido que permite como que la delimitación de estas estructuras, de estos tejidos, es el que en sí tiene gran capacidad de reproducción celular, de mitosis, y al mismo tiempo es hasta donde llegan las terminaciones nerviosas y sensitivas. Por eso les decía, si alguna vez
hay un dolor de hueso, no es porque duele el hueso, sino porque duele las membranas que rodean la porción externa del hueso o la membrana que rodea la porción interna del hueso, ¿sí? Que ya las vamos a analizar en detalle más adelante. Y justamente es donde podemos encontrar gran cantidad de elementos celulares en un proceso de desarrollo. En cuanto a las funciones del cartílago, de hecho, se puede agrupar las funciones en tres. Son varias funciones que el cartílago tiene por el hecho de que, de hecho, hay tres tipos de cartílagos y cada cartílago tiene una función específica sin disminuir la función general que pudieran tener. Entonces, de hecho, la función más llamativa del cartílago está vinculada con la generación de forma. Entonces, el tejido cartilaginoso conforma, da forma, ¿sí? ¿A quién? En primera instancia, al primer esqueleto del embrión. Se dice que el embrión, de hecho, está formado por un esqueleto completamente o en un 100% cartílago. De hecho, este esqueleto poco a poco va madurando y se mineraliza y se consolida como hueso. Eso no quiere decir que todo el hueso se genere de cartílago. La segunda función vendría a ser la función que está vinculada con la generación de estructuras flexibles y resistentes, ¿sí? Armazones flexibles y resistentes que impiden que los órganos, de hecho, deban estar abiertos, ¿no? Fíjense que en el caso de la laringe, tráquea, bronquios, conducto auditivo, todos esos elementos o todas estas estructuras que tienen cierta característica de generar cierto tráfico en su interior, deben ser de alguna manera elásticas, ya sea que ese tráfico sea aire, sea líquido, sea fluidos. Entonces, requieren de una estructura flexible, resistente, resiliente, que sea fácil de reparar. Entonces, el cartílago de alguna manera genera estructura flexible y resistente. Por otra parte, el cartílago de hecho es una estructura, un tipo de tejido creador, desde varios puntos de vista. De hecho, el cartílago es una estructura que en determinados puntos y bajo ciertas condiciones genera puntos de osificación. Entonces, de hecho, una de las funciones del cartílago es crear puntos o estimular a la generación de estructuras, o a la maduración o a la consolidación de estructuras óseas. Por otra parte, también en la misma estructura del cartílago, se generan cierto tipo de superficies que están preparadas para la interposición entre otros elementos. ¿Qué quiere decir? Que crea superficies de amortiguación. Cuando dos estructuras óseas están vinculadas por función con mucha proximidad y requieren de un tejido que sirva de amortiguador, un tejido que sirva para disminuir la fricción, entre el cartílago. Y en cuanto a las características, o cómo es que podemos identificar al cartílago, de hecho, fíjense, el cartílago en las primeras etapas de vida es un cartílago de un tipo hialino. ¿Sí? Acuérdense, la anterior diapositiva decía la primera función del cartílago es la generación de una estructura cartilaginosa, el esqueleto cartilaginoso de un embrión. De hecho, este esqueleto cartilaginoso es de tipo hialino y ya lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos las características del cartílago hialino. Una de las características del cartílago hialino, que bajo tinción se lo ve celeste, ¿sí? Este celeste intenso, este cian, que le da una apariencia de hielo, ¿sí? Parecería un tejido que está congelado, que tiene características similares a cómo se ve el hielo bajo ciertos tipos de luz en el microscopio. Entonces, esa es la forma como se ve el cartílago hialino. Ahora bien, cuando hablo de las células que están vinculadas a este proceso, les decía que son dos células que de hecho están
vinculadas al proceso de generación, de mantenimiento y reparación del cartílago. De hecho, hablamos de los condroblastos como células inmaduras y los condrocitos como células maduras. Cuando hablo de la descripción de un condroblasto, de hecho un condroblasto es una célula inmadura que, al igual que las células del tejido conectivo o generales, tiene como principal función la de generar una matriz, en este caso una matriz particular a este tipo de tejido, ¿no? No va a ser la misma matriz que se encuentra en un tejido conectivo propiamente dicho, ¿no? Un tejido conectivo laxo. Es una matriz que está muy vinculada a las características de la matriz de los componentes extracelulares. En cuanto a la forma, muchas veces decíamos que la forma, de hecho, entre la forma de una célula inmadura, un blasto, un cito, quizá a veces el tamaño y la distribución de sus orgánulos citoplasmáticos es la que difiere. Pero en el caso de los condroblastos se dice que de hecho los condroblastos son muy parecidos a los fibrocitos. De hecho tienen una forma oval, alargada, y su eje longitudinal está muy paralelo al eje de la raíz. Su núcleo es descentral a levemente excéntrico. Si ustedes analizan, es prácticamente la descripción que tiene un fibroblasto, una célula alargada, fusiforme, que tiene ciertas prolongaciones citoplasmáticas. ¿Cuál vendría a ser la característica? Es la ubicación. De hecho, un fibroblasto no se va a ubicar en el mismo lugar en donde yo puedo ubicar un condroblasto. Dice, se encuentra formando parte del pericondrio interno. ¿Qué es el pericondrio interno? Es el revestimiento interno de la estructura cartilaginosa, y en la superficie libre del cartílago articular, que es donde normalmente se generan los procesos de mitosis y de regeneración de estructuras. Si quisiera ver al cartiloblasto, iba a decir, al condroblasto, fíjese, de hecho es una estructura bastante común para las características del tejido conectivo. Esta forma fusiforme, de hecho, permite que la generación de fibras y del material extracelular se pueda generar a partir de cualquiera de sus caras, ¿no? De hecho, es una célula bastante equilibrada en cuanto a su capacidad de generación de una secreción, ¿sí? Porque, de hecho, al tener un núcleo al centro, de hecho, yo puedo generar matriz por cualquiera de mis extremos. O sea, no es una célula que para generar matriz extracelular requiere una polarización nuclear. Cuando hablo de una célula madura, de un condroblasto maduro, de hecho tengo que enmarcarme a que es una célula, o sea, la diferencia quizá la que resalta a la vista es que el condroblasto es una célula un poco más grande, como que un poco más gordita, llamemos así, y además está rodeado por mucha más matriz, que quiere decir que un condrocito, es una célula que ya ha generado mucha matriz, o sea que tiene un entorno con mucho más elementos característicos de la matriz extracelular. Entonces, por eso cuando se la describe a la célula, prácticamente, voy a decir que un condrocito es casi lo mismo que un condroblasto, pero con una gran cantidad de matriz extracelular. Quizá la puedo identificar como un poco más grande, con un núcleo un poco más definido, pero en realidad esa es una percepción de acuerdo al tipo de corte. ¿Sí? Descripción: son condroblastos rodeados de matriz, de abundante matriz. En cuanto a su forma, prácticamente la forma es la misma que un condroblasto, pero se podría decir que son ligeramente más grandes. En cuanto a su ubicación, se localiza en la placa cartilaginosa y en las preparaciones histológicas suelen tener una forma pequeña, ¿sí? Debido a que se retraen en la deshidratación. Si hacemos un esquema, lo que podemos ver es esto, fíjense, como que es una célula más robusta, ¿sí? Pero muchas veces hay condroblastos que tienen estas características, que no tienen esa forma más o menos fusiforme, pero lo llamativo de esto es que las estructuras estas tienen gran cantidad de tejido de matriz extracelular, fibras extracelulares. Acuérdense del tejido conectivo inmaduro, en el cual yo podía ver células mesenquimatosas indiferenciadas y muy poca cantidad de fibroblastos. Y la
coloración de la matriz, de hecho, era bastante pobre, ¿no es cierto? Veía una estructura donde fundamentalmente había puntitos. Pero en el caso de un tejido conectivo maduro, de adulto, de hecho, lo que podía ver es una gran cantidad de líneas rojas, aparte de los puntos. Incluso los puntos se hacen un poco más pequeños. Es la misma característica. Yo puedo ver un tejido, en un tejido cartilaginoso inmaduro, menor cantidad de fibras, y en un tejido maduro una gran cantidad de fibras. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las diferencias sutiles entre estas dos células. ¿Qué sucede? Les decía que, de hecho, este tejido es un tejido que no permite que haya que en su estructura se generen de paso estructuras vasculares y nerviosas. Entonces, ¿qué sucede? Acuérdense de una de las funciones del tejido conectivo, es que el tejido conectivo sirve de medio de comunicación entre tejidos, es un medio como de transporte. Entonces, se aplican nuevamente las funciones generales que tienen los tejidos conectivos. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que son nutrientes, oxígeno, minerales, todo lo que ustedes se imaginan que requiera el tejido, de hecho, estos por difusión atraviesan toda la estructura, la matriz de ese tejido, ¿sí? Y permiten que los tejidos del mismo tejido y los que están al otro lado, en el lado opuesto del tejido conectivo fundamental, tengan la cantidad necesaria de los nutrientes que se requiere. Ahora bien, entonces vamos a analizar qué es el pericondrio. Les decía que las estructuras de este tipo tienen elementos de delimitación y además tienen estructuras que nos sirven, aparte de protección, nos sirven como puntos de referencia, puntos en los cuales hay una gran actividad mitótica. Entonces, este pericondrio, de hecho, puede ser de dos tipos. Puede ser uno externo y otro interno. De hecho, se dice que el tejido pericóndrico externo tiene características de ser más fibroso y el pericondrio interno tiene menores propiedades fibrosas. El pericondrio interno también se lo conoce como pericondrio condrógeno. ¿Qué es entonces un pericondrio? Es una capa de tejido conectivo que envuelve todas las superficies de tejido hialino. ¿Qué características tiene? Fíjense que este envoltorio, de hecho, es el que delimita hasta dónde o a partir de dónde se considera cartílago. Y por eso es que está mucho más vinculado a lo que es el cartílago hialino, porque hay otros dos tipos de cartílagos. Por ejemplo, el fibrocartílago, que es el tercer tipo, no tiene un límite bien definido. Y en ese caso no puedo encontrar un pericondrio que sea también definido. Y sí es fundamental para la vida del cartílago, por las razones que les explicaba hace un momento, porque hasta este pericondrio se distribuyen o se desplazan todos los componentes nutritivos que requiere el pericondrio. Fuente de nuevos condrocitos para el crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que este pericondrio es el punto, quizás es lógica, si es hasta donde llega la mayor cantidad de nutrientes, va a ser el lugar donde se genera la mayor cantidad de células nuevas, ¿no es cierto? Para la generación de células nuevas lo que necesito es gran cantidad de energía. Entonces, eso es quizá algo que se deduce por una simple forma de generación de estructuras celulares. Dice, formado por un conjunto muy rico de fibras de colágeno en la parte más superficial, pero más rico en la próxima al cartílago. ¿Sí? Entonces, de hecho, les decía que el pericondrio, sobre todo el pericondrio externo, tiene gran cantidad de fibras que se hacen más pobres hacia la porción más interna. Entonces, para resumir, el pericondrio externo fibroso tiene como componentes celulares fibrocitos, fibroblastos, fibras de colágeno y vasos. El pericondrio interno tiene en realidad una gran cantidad de condroblastos. Para analizar una imagen de cómo es que se ve la estructura, tengo aquí una estructura cartilaginosa, que es así como puedo ver de manera general un cartílago, y en ambos extremos tengo los pericondrios.
¿sí? Tengo una capa de pericordio y otra capa de pericordio, muy características por el hecho que hay mayor condensación de estructura celular. Es fácil identificar el cartílago, seguir hasta su límite, donde yo puedo identificar una condensación de estructuras celulares y a partir de las cuales se genera una delimitación. Y fíjense, aquí tengo tejido cartilaginoso, es tejido conectivo propiamente dicho. Tengo fibras musculares, muy posiblemente aquí tengo algún tipo de capa adiposa. Ahora bien, cuando hablamos, hemos hablado un poco de lo que es la matriz, el contenido celular de los elementos. Ahora hablemos un poco de la matriz. Habíamos dicho que la matriz es abundante. De hecho, este tipo de matriz, si bien es abundante, pero puede tener distintas relaciones con las estructuras celulares. Entonces, se dice que la matriz extracelular, independientemente del tipo de componente que tenga, si es más fibrosa o menos fibrosa, más gelatinosa o menos gelatinosa, independientemente de eso, se la puede identificar por dónde se encuentra, cuál es la ubicación que tiene en relación con las células. Entonces, cuando hablamos de una matriz extracelular, decimos que la matriz puede ser de tipo pericelular, territorial e interterritorial. Hablemos de la pericelular, que es la más sencilla. La matriz pericelular es en realidad la que está justo alrededor, ¿sí? Es la que está inmediatamente alrededor de cada célula. La matriz territorial, dice, es la capa que rodea al condrocito, un poquito más por fuera, ¿sí? Es un poquito más hacia afuera. Y la matriz interterritorial es la más lejana, es la que en realidad va a separar los islotes de células. Las células cartilaginosas, de hecho, si bien son menos, pero a diferencia del tejido conectivo, que genera tipos de estructuras celulares dispersas, en el caso del tejido cartilaginoso, en algunos tipos de tejidos las fibras se agrupan. No siempre en islotes, ¿sí? Pero se agrupan para generar cierto tipo de afinidad. Entonces, esto hace que la matriz que está rodeándolo sea diferente, ¿no es cierto? Matriz peritubular, la que está pericelular, inmediatamente alrededor de la célula, y la matriz interterritorial, la que quizá esté entre células, más fácil, y la interterritorial, que dice que es la más alejada, que es la que está vinculada con las flechas, marcada con las flechas blancas, que es la que divide a los islotes, o separa a los islotes, y prácticamente es la más abundante. No vamos a entrar en detalle de cuanto a las características químicas o las funciones que tuvieran, porque de hecho son procesos más químicos, y de hecho la función quizá de toda la matriz tiene una función más o menos similar. Ahora bien, entonces hablemos de los que son los tipos de cartílagos. Cuando hablamos de tipos de cartílagos, estamos analizando que son 3 los tipos de cartílagos. Tenemos, de hecho, como primer grupo, y quizá el primer cartílago que aparece, que es el cartílago hialino, el cartílago elástico y el fibrocartílago. El cartílago hialino, les decía que es el cartílago que, de hecho, les decía el primero que aparece por el hecho que es el que conforma la estructura inicial del embrión. Posteriormente tenemos un cartílago elástico que por sus características se manifiesta una gran cantidad de elementos extracelulares tipo fibras elásticas, lo que le da ciertas propiedades, o sea, le da más propiedades elásticas y resilientes al cartílago. Todos tienen las mismas propiedades, ¿no? De esa resiliencia, esa elasticidad, pero hay cartílagos que son más elásticos que otros, más resilientes que otros, y que tiene quizá más vinculaciones que otros. El tercer tipo de cartílago es el fibrocartílago, que de hecho es un cartílago que, a diferencia de los otros dos, tiende a agrupar sus células de diferente forma. Fíjense, en los otros dos casos tengo islotes o semi-islotes de células, mientras que en el fibrocartílago tengo agrupaciones de células lineales. Y esto se da, ¿por qué? Por la presencia abundante de matriz extracelular de tipo elástica, quizá, de tipo colágena, que permiten que las células tiendan a agruparse en esa forma. Además, por la función que tiene este tipo de cartílago, la distribución de las células de manera lineal permite que éstas siempre tengan una relación constante, aunque el tipo de tejido cambie
su distribución o sus relaciones, lo que sucede cuando un tejido se estira. Entonces, fíjense, este es un resumen de las características del cartílago. Entonces, tengo a la izquierda el tipo de cartílago, hialino, elástico, fibro y el fibrocartílago. Lo primero que vamos a identificar es la presencia o ausencia del pericondrio. Entonces, en el cartílago hialino habíamos dicho que sí hay un pericondrio, ¿sí? Y si se encuentra pericondrio, la mayor parte de los sitios. Las excepciones son el cartílago articular y la epífisis. En el cartílago elástico, ¿hay pericondrio? Sí, hay pericondrio. Entonces, ¿qué quiere decir estos dos? ¿Qué nos indican de estos dos tipos de cartílago? De hecho, que los cartílagos hialino y elástico tienden a ser definidos. O sea, histológicamente se los puede identificar se puede identificar el inicio y el final de estas estructuras y se los puede diferenciar claramente de otros tejidos. No sucede lo mismo con el fibrocartílago, que de hecho es un cartílago en el cual no hay un pericondrio, o sea, no hay una estructura que delimite este tipo de tejido, por lo cual el inicio y el final de un tipo de cartílago, de un fibrocartílago, es algo confuso. E incluso la relación que tiene con sus vecinos es mucho más, de mucha más afinidad. O sea, si yo no tengo un límite bien definido, lo que va a suceder es que el fibrocartílago de alguna manera se inserta, ¿no? Tiene una relación mucho más estrecha con el tejido al cual, o sobre el cual, o al lado del cual se está desarrollando. El tipo de fibras en realidad no nos interesa mucho, porque de hecho todos son fibras. Vamos a decir que de hecho todos tienen fibras colágenas, ¿sí? Pero en el caso del tejido elástico tiene más fibras de tipo elástico, ¿sí? Con eso es suficiente. Quizá en el tejido hialino podemos indicar que hay células, tejidos, estructuras que tienen una matriz o una afinidad más basófila. Por eso el mismo tipo de tinción. ¿Qué nos interesa de esa diapositiva? Nos interesa lo que es la localización, la ubicación de ese tipo de tejidos. Entonces, independientemente que habíamos dicho que el tejido hialino es un tejido que se encuentra prácticamente en todo el cuerpo del embrión, a medida que el embrión consolida sus estructuras y se consolidan los cambios en el tejido mesodérmico. Entonces, de hecho, no todo es cartílago. De hecho, hay porciones que se mineraliza y otras porciones que no, pero hay elementos anatómicos que sí se mantienen como cartílago. En el caso del cartílago hialino y en el embrión adulto o en el hombre adulto podemos encontrar este tipo de cartílago en los extremos articulares de los huesos largos, en la nariz, la laringe, la tráquea, bronquios, fíjense en todos aquellos elementos que tienden a generar cavidades o tubos, ¿sí? Por la característica de resistencia que tienen este tipo de cartílago. En el tipo elástico, de hecho, si ustedes se dan cuenta, los tipos de cartílagos elásticos no están vinculados mucho con estructuras anatómicas definidas como conductos o como tubos. De hecho, más como elementos en forma de lámina. Tenemos el pabellón auricular, las paredes del conducto auditivo, trompa auditiva, epiglotis, cartílago cuneiforme de la laringe. Entonces, son como que estructuras que no generan componentes tubulares o que no generan estructuras más complejas. Y en el caso del fibrocartílago es un poco más específico, se dice que está vinculado a lo que son los discos intervertebrales, discos articulares, sínfisis púbica e intención de algunos tendones, por las características de alta relación con sus vecinos. ¿Sí? Es donde fundamentalmente no se puede diferenciar de manera clara y rápida dónde empieza el cartílago y dónde empieza el tejido circundante. Entonces, hablando del cartílago hialino, bueno, vamos a indicar nuevamente esqueleto del embrión y el feto, en la metástasis, en las metáfisis y articulaciones sinoviales, anillos traqueales, nariz, fosas nasales, vías aéreas, laringe y extremos costales. ¿Cómo se ve el cartílago hialino en un esquema y de acuerdo a su distribución de estructuras? De hecho, fíjense, el cartílago hialino, lo primero que nos llama la atención es el color característico que tiene su matriz extracelular, tiene un pericondrio, que es el que nos delimita, y de hecho que las células están distribuidas en islotes, a partir del cual podemos identificar los distintos tipos de matriz en este tejido. Son islotes, acuérdense, son islotes. ¿Cómo se ven? Fíjense así, bajo una coloración, esas son las características del cartílago hialino, de hecho siempre se coloran así.
Fíjese, cartílago, todo es cartílago, de hecho son dos tipos de coloraciones diferentes. Cartílago es de 5, ¿no? Está acá, los islotes característicos. Fíjese, cartílago, y nuevamente los islotes característicos de este tipo de cartílago hialino. Pasa lo mismo, estructuras bien definidas, bien diferenciadas de su entorno, pero siempre en islotes. Esa es la característica. Cuando ustedes ven islotes, es cartílago. Si ustedes no ven islotes y ven son células independientes y una gran cantidad de matrices, bueno, eso ya es otro tipo de tejido conectivo. Islotes en tráquea. Todas repitiendo las mismas características que nos indica la teoría, ¿sí? Vamos al cartílago elástico. De hecho, el cartílago elástico es un tipo de cartílago, evidentemente, ¿sí? Habíamos dicho que la característica fundamental es que tiene mayor cantidad de fibras elásticas, lo que les da esa característica de elasticidad, de expandirse y de contraerse. Cuando hablamos de su matriz es menos abundante, se refiere a la parte gel, ¿sí? Pero tiene más cantidad de fibras. O sea, por eso es que una misma microfotografía vamos a identificar más fibras que en el anterior caso. Fíjense que en el anterior caso prácticamente era fibras casi, fibras mínimas, no tenía más un tejido amorfo como matriz extracelular. Tiene pericondrio, sí, por eso es una estructura bien definida, células, los condrocitos que se identifican como más abundantes y más grandes, localización, donde lo encuentra en el cuerpo, pabellón de la oreja, conducto auditivo externo, trompa de Eustaquio, epiglotis y parte de la laringe. ¿Cómo se ve? Si hago una imagen, si analizo un esquema, de hecho, fíjense, se lo tinciona de verde por el hecho de diferenciar al otro cartílago que se lo ve más o menos a su lado, ¿no? Como hielo. De hecho, es que no se ve verde ¿no? Pero se está identificando en el color verde la presencia de las fibras, que esas sí se ven. Fíjense, tengo islotes, pero los islotes no son tan definidos como el anterior caso. Tengo el mismo tipo de matriz alrededor de la célula, entre islotes, ¿sí? Los tres tipos de matriz, pero además tengo presencia de gran cantidad de fibras elásticas. ¿Cómo es que se ve? Fíjense, este es un esquema de lo mismo que vemos acá. Tengo estructuras celulares, islotes no muy definidos como en el anterior caso, pero lo que veo es gran cantidad de fibras. Tengo fibras que están atravesando de manera aleatoria la matriz extracelular de este cartílago. Otra microfotografía que me muestra lo mismo, islotes de células y fibras distribuidas en toda la superficie de la matriz extracelular. Más fibras, células con fibras, lo mismo, células con fibras. Y entramos a lo que es el fibrocartílago. El fibrocartílago tiene una característica, ¿sí? Lo primero que vamos a notar del fibrocartílago es que de hecho no tiene esa delimitante, ese límite externo. Entonces es mucho más quizá complejo ubicarlo. ¿Qué se dice? Se considera que es una transición entre un tejido conectivo, ¿sí? Común y un tejido compacto, cartilaginoso y hialino, ¿sí? Entonces hay como una fusión. El pericondrio ausente o no bien definido. ¿Por qué dice no bien definido? Porque muchas veces está ausente en una extremidad y en la otra está más o menos presente, ¿sí? No, fundamentalmente en los puntos de inserción es donde no se ve el pericondrio, pero en el punto opuesto, por donde requiere la nutrición, puede haber un pericondrio más o menos definido o relativamente presente. Cantidad escasa de matriz se refiere a lo que es una matriz amorfa. Condrocitos alineados en hileras. Entonces, esta es otra diferencia, que cuando yo veo estructuras como gusanitos, de hecho, es una estructura cartilaginosa. ¿Dónde los puedo ubicar a estos cartílagos? En las zonas de inserción de los ligamentos y tendones, discos intervertebrales, sínfis púbica y meniscos articulares. ¿Cómo es que se ven? Fíjese, esta es una imagen tipo, un diagrama tipo de cómo es que se distribuye este tipo de tejido. Las células que se distribuyen en grupos alineados, ¿sí? Rodeados por un tipo de matriz extracelular que también está alineada con la alineación de las estructuras celulares. Una imagen, un diagrama que me muestra la alineación de las células
y el tipo de fibras. Parecería que tengo músculos dibujados, ¿cierto? Pero de hecho no son estructuras musculares. Ahora fíjense dónde está el fibrocartílago, está justo aquí al medio. Sí, es una estructura que está fusionando estos dos componentes, pero fíjense que tiene quizá en la porción media un elemento más o menos definido, pero en los extremos no tengo una definición. Sí tengo una zona neutral en la cual tengo prácticamente una relación íntima con el tejido que se encuentra al lado de. La característica principal, islotes longitudinales y las fibras, también longitudinales de tipo elástico, que se encuentran, las que les dan la propiedad o la propiedad característica al fibrocartílago. ¿Sí? Fibras y células alineadas. ¿Alguna consulta que tenga al respecto? Con eso terminaríamos lo que es el tipo de tejido cartilaginoso. Y tengo ahí un tejido dinosaurioso. ¿Alguna consulta? Doctor, perdón, los tipos de cartílagos, digamos, el cartílago hialino y el elástico son los que más podemos diferenciar, digamos, en unos, histológicamente, ¿verdad? Digamos, por los que podemos diferenciarles por los islotes y por cómo están delimitados en la parte superior e inferior. Lo que pasa es que hablando de manera celular, hay diferencia entre todos. Hablando de manera de tejido, a veces es un poco más fácil los dos primeros, pero celularmente hablando, si ustedes se dan cuenta, miren, esta imagen, tengo células alineadas unas con otras y tengo fibras de tejido, entonces no hay como perderse de que este es un cartílago de tipo fibrocartílago. A diferencia de los otros dos, que tengo islotes, tengo agrupaciones a manera de islas. Cuando quiero diferenciar los otros dos, lo primero que me va a llamar la atención son los islotes, o sea, las fibras, ¿cierto? A ver, fíjense. Aquí. Me va a llamar, busquemos esta imagen, claro. Me van a llamar la atención que hay grupos de células, ¿sí? Quizá más pequeños o de menor cantidad de células que en el otro tejido, pero al mismo tiempo tengo fibras distribuidas al azar, ¿sí? Tengo fibras elásticas distribuidas al azar, que le dan una propiedad más o menos, una apariencia de una red desorganizada. No pasa lo mismo con el tipo de tejido cartilaginoso o del tipo hialino, porque fíjense, tengo islotes de células y alrededor tengo una matriz amorfa. Hay fibras, pero no la cantidad necesaria como para que se las identifique de manera significativa. Fibras hay porque se están formando, ¿sí? Entonces, celularmente hablando, islotes bien definidos, en el primer caso hialino, en el segundo caso islotes más o menos definidos, y el de fibrocartílago, la verdad, son células que están distribuidas a manera de hileras. Y por lo demás, tejido hialino, casi con fibras ausentes, cartílago elástico con fibras desordenadas, ¿sí? Presentes en gran número, y cartílago, el fibrocartílago, el último, con fibras, con mucha cantidad de fibras, pero que están distribuidas en la misma dirección en la cual están distribuidas las células o los grupos de células alineados, ¿sí? Entonces, prácticamente esas serían quizás las diferencias desde el punto de vista histológico y desde el punto de vista de la matriz extracelular. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Mil gracias, doctor. Ya, por otra parte, se me olvidó mencionarles que no les puse hoy día en la plataforma evaluación por el hecho de que teníamos pendiente la evaluación del tejido conectivo, la segunda parte. Pero anoche, cuando estaba tratando de organizar su guía, mejor les puse la parte de tarea que tenían que hacer. Se los estoy poniendo como investigación, porque de hecho tienen que completar esa casilla. Entonces, ustedes deben generar una investigación con las características de las células y de los tejidos conectivos no especializados. ¿Sí? Entonces, si no me equivoco, les estoy dando 2 semanas, o creo que es para la siguiente semana, que de hecho era parte de la tarea que debían ya ir haciendo, para que ustedes puedan presentarlo como investigación. Entonces, eso mismo nos va a servir para generar
una evaluación, la siguiente evaluación. ¿Por qué? Porque de hecho ustedes ya van a tener por lo menos una base un poquito más abundante al momento de hacer la tarea. ¿Sí? Entonces yo voy a tratar de enfocarme y de calificar la siguiente evaluación con contenido que ustedes me van a presentar en su tarea de investigación. ¿De acuerdo? Tienen tiempo suficiente, ¿no? Pero no esperen a última hora, normalmente se satura el sistema. Si tienen alguna consulta sobre la tarea está en la plataforma. Si tienen alguna consulta sobre la tarea, me escriben, ¿de acuerdo? O escriben, de preferencia, yo les pido con la mayor amabilidad el caso, si tienen consultas, háganmelas en la plataforma. Si ustedes me hacen consultas en el chat de manera personal, se me pierden, no es que se me pierden, sino que viene uno, otro y otro y otro, y al final se me pierden por volumen las consultas que ustedes puedan haber hecho. Y después cuando yo veo una consulta me dice, doctor, mi examen quiero que... Y no sé ni de qué materia ni de qué grupo. Si usted me pone en su grupo, en su chat, tengo esta inquietud o algún tipo de respuesta o algún tipo de consulta, yo entro al chat y los busco. Entonces, lamentablemente yo no contesto chats personales y les había dicho a ustedes por la gran cantidad que tengo. Y eso que tengo una cuenta independiente para manejarlo por la universidad, tengo un chat solo para la universidad. Aún así, no hubiera la cantidad de mensajes privados que tengo, pero yo no me doy tiempo de contestarlos a todos. Y a veces si quiero hacer un sostenimiento, se me pierden por el volumen. Por eso les pido cordialmente, les puse hasta un mensaje automático, no me escriban, gracias, les contestaré dice, a la brevedad posible, si puedo, pero pongan sus consultas en la plataforma, cualquier sea la consulta de notas de exámenes y de todo, ¿no? Incluso me escribió una mamá, quiero saber la nota de mi sobrino, dice, ¿no? Ya no sé ni quién es el sobrino, porque ya tengo como 100 mensajes hacia atrás y buscarlo es para mí incómodo. Mándeme en su plataforma las solicitudes, consultas que ustedes quieran hacer. Normalmente les respondo a mediodía o a la noche. No respondo mensajes durante la tarde, a no ser que tenga algún espacio de tiempo. Tampoco respondo llamadas porque no tengo el teléfono a mano. Así que de preferencia mensajes, ¿de acuerdo? O si quieren un mensaje de voz, si no pueden escribir. ¿Alguna otra consulta? Doctor, sobre la tarea, bueno, en la tabla piden la segunda tabla y que hagamos de tejido no especializado. En eso sería en la parte del colágeno, tendríamos que hacer del denso modelado y denso no modelado. Sí, les puse en la diapositiva, déjenme, voy a cargar las diapositivas, les puse sí, las diapositivas, y ahí solo podía, digamos, que hagamos de tejido no especializado, que sea colágeno y laxo, y después también los otros no especializados estaría también el reticular, el elástico y el mucoso. Eso igual tendríamos que hacerlo, ¿no? En la clasificación está aquí, mira, aquí está la clasificación. Fíjense, esta es la diapositiva. Dice, tejido no especializado. Tienen que hacer el colágeno laxo, colágeno denso, elástico, reticular y mucoso. De estos 5 tipos. Sí, por eso les decía. Digamos, como dice tarea de investigación, podemos hacerlo algunas cosas de internet también y apoyarnos. En realidad, cuando ustedes tienen que investigar, pueden investigar donde ustedes quieran. Y una de las cosas características que se me olvidó ponerle es que ustedes deban indicar de dónde han estudiado. Porque pueden haber solo tomado el texto como referencia o pueden haber encontrado en otra bibliografía. De hecho, si yo quiero trabajar toda la tabla, todo lo que yo les estoy pidiendo, no está en el texto. Permítame que avance, a ver, 5 diapositivas. Miren, aquí tengo una de las que yo ya hice para la clase y prácticamente estos elementos muchas veces no están en el texto, ¿sí? Al hablar de ubicación, contenido celular, extracelular, función, muchas veces el texto toma por defecto que ya hemos analizado antes eso. Entonces, no interesa de dónde ustedes saquen, la idea es que sea claro y que sea coherente, ¿de acuerdo? Bueno, doctor, gracias. Doctor, quería preguntarle, es la guía, bueno, en la guía 6 de histología está para entregarle el 24 y se cierra el 24. Digamos, no está habilitado para que le entreguemos, digamos, por ejemplo, hoy, si ya lo hemos hecho. A ver, perdón, la guía número 6 de histología. Perdón, es la que habilité creo ayer. Déjeme un ratito. Permítame un segundito. Si no lo hago me voy a olvidar.
Permítanme, hago mi registro biométrico y vuelvo con ustedes. Por alguna razón, la plataforma está muy lenta, no puedo hacer mi registro. Tengo que insistir mucho. Perfecto, ahora sí. Porque no vea mi contraseña, curiosos. Ya, histología dice... Es la guía 6, está para entregarla el 24 y la fecha de entrega está para el 24. O sea, se abre el 24 y se cierra el 24. Ya. La guía 6, las láminas, esta debe ser. Ah, verdad, tienes razón. Tengo que poner aquí desde hoy día. Bueno, ahora sí, 24 de julio, perfecto. Listo, ahora sí pueden subir. Ah, pero me fijo las láminas. Puede que las láminas también estén igual. Verdad, tienes razón. Me equivoqué. Listo, ya está para que puedan subir. Ya, gracias, doctor. Doctor, una consulta respecto a las láminas de la misma guía, que es del tejido conectivo. Creo que en la segunda opción nos decía que hagamos un gráfico sobre la clasificación del tejido conectivo, y la anterior clase usted dijo que iba a especificar sobre cuál quería que grafiquemos, porque había una clasificación que decía sobre el embrionario y el adulto, y había otro que era del especializado y el no especializado. Que al final todas las clasificaciones me sirven. ¿Sí? Fíjense que si yo les pongo una clasificación, pues tengo esta clasificación que es la... Ay, permíteme, este no es este otro. Tengo esta clasificación, este diagrama que me sirve a manera de clasificación. Prácticamente aquí estoy hablando de si es maduro o adulto, y de hecho ya estoy clasificando por lo demás. O sea, hablar de la clasificación tendría que tratar de hacerlo de lo más completo que ustedes puedan. Sí, porque yo puedo clasificar solamente en embrionario y en adulto. Está fácil, ¿no es cierto? Pero la idea sería tratar de completar toda la clasificación, de que no solamente sea... que no solamente esté vinculada a una respuesta muy corta. Traten de hacerlo lo más compleja. Esta me parecería que es una clasificación relativamente casi completa, porque a un principio les había indicado una clasificación del tejido conectivo, pero que es la de introducción, ¿no? La más simple. ¿Sí? Incluso puedo clasificar el tejido conectivo de acuerdo a sus componentes. Entonces... pero traten de que sea lo más complejo posible, lo más completa posible. Bueno, miren, les voy a mostrar esta clasificación de tejido conectivo, pero es con la que hemos empezado el tema, pero tampoco justifica que ustedes me presenten esta clasificación. Tejido conectivo, embrionario y el adulto. Muy sencillo, ¿no es cierto? Posteriormente les he dado una clasificación de cómo vemos el tejido conectivo por sus partes. También se podía colocar, ¿no? Se podía vincular. Pero traten de hacerlo de la mejor manera posible. ¿Les parece? Bueno, doctor. Bueno, nos vemos entonces si no tienen otra consulta. Bueno, doctor, hasta luego.